Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les quiero dar la bienvenida una vez más a este programa que se llama Trascendiendo en tiempos de crisis o la mirada más allá de la crisis. Para aquellos de ustedes que no tengo el gusto de conocer y que están con nosotros por primera vez, permítanme presentarme. Mi nombre es Javier de la Garza y el proyecto que tenemos se conoce como aether.academy, ¿sí? Antes que nada, invitarlos a que conozcan nuestro foro entrando a ether.academy o pueden entrar directamente en mi nombre, Javier de la Garza, todo junto.com. Y ahí van a encontrar toda la información sobre la propuesta de cambio de conciencia, de desarrollo de conciencia que tenemos nosotros. Entonces, te quiero dar la bienvenida. Me da mucho gusto que estés de nuevo con nosotros, si es que nos visitas por segunda ocasión, a este programa gratuito, a este ciclo de conferencias gratuito que tiene como propósito hacerte una propuesta de vida, presentarte una alternativa. Probablemente si tú estás en este foro, en esta noche conmigo, podemos coincidir en algo, que estamos buscando tal vez respuestas diferentes. Estamos buscando alguna mirada diferente a las cosas que cómo estamos viviendo los tiempos actuales. Por eso es de que se llama una mirada más allá de la crisis, porque me parece que es una forma diferente en la que podemos ver las cosas en estos tiempos de cambio, en tiempos de retos que estamos enfrentando todos los seres humanos a nivel planetario, a nivel mundial, y que no se suscribe a un aspecto de nuestra vida, sino creo que esta es una experiencia sin precedentes que estamos experimentando en esta generación, los que estamos aquí viviendo, y que estamos siendo testigos de cambios tan fuertes como cambios climáticos, cambios financieros, económicos, conflictos planetarios. Seguimos después de cientos o de miles de años todavía queriendo negociar nuestros aspectos de nuestras diferencias a través de la guerra, lamentablemente. Pero poco a poco vamos a ir comprendiendo que esto tiene un sentido. Entonces, bienvenidos una vez más. Me presento muy brevemente. Yo soy un buscador, he estado en el camino de la filosofía, de las ciencias, de la psicología transpersonal por la mayor parte de mi vida. Por otro lado, soy consultor de empresas, trabajo con empresas para hacer cambios organizacionales, pero el propósito de este espacio, como te comento, es presentarte una forma diferente de ver las cosas. Quiero empezar por recapitular muy brevemente, si me lo permites, la charla de la semana pasada y empezaría por ahí. Hablaba yo sobre lo que es el tiempo de cambio que estamos viviendo y cuál es el sentido, el por qué y el para qué de esta experiencia a la que te estoy invitando a participar. Estamos en un proceso de caos. La palabra caos puede tener una connotación negativa, comentaba yo la semana pasada, pero en el contexto que lo estamos viendo es un proceso de transformación o de evolución en el cual en el cual hemos estado viviendo la humanidad durante cientos o durante miles de años. Y comentaba yo que es un proceso de pendular entre un ir y un venir. Estamos pendulando de un lado hacia el otro y ahora a nosotros nos toca experimentar esa etapa de caos, esa etapa de cambio. ¿Cómo lo estamos experimentando? Porque se están colapsando diferentes aspectos del paradigma en el que hemos nacido, en el que hemos crecido, al que estamos acostumbrados, que define nuestro status quo, nuestra forma de vida y que en este momento está siendo amenazado. Vemos fisuras, vemos grietas, vemos algunas fracturas ya en ese paradigma. Vemos que las cosas que antes eran seguras para nosotros ya no lo son tan seguras, ya no son tan ciertas. Y la respuesta que nosotros estamos dando, eso es justamente la diferencia, la capacidad que está en tus manos, el poder que tú tienes para vivir de una manera diferente. Mencionaba yo la sesión pasada que a mi juicio no se trata de sobrevivir. Desafortunadamente, la respuesta natural que mucha gente damos a este proceso es el querer regresar y de
mantener esa zona de confort, que probablemente no es tan confortable, probablemente no es tan agradable, sin embargo, es lo que conocemos, es lo que tú conoces, es la forma en la que tú naciste, es el conjunto de valores, las creencias que tú tienes respecto a lo que es la vida. Y por supuesto que es natural que tú quieras defender ese paradigma. Por supuesto que es natural que tú quieras regresar a eso. La pandemia nos vino a cambiar la forma en la que vivimos. Nos vino a cambiar nuestro modelo de vida. Y es un modelo de vida al cual ya no podemos regresar. Sin embargo, muchas personas están procurando, están intentando eh, regresar a este modelo de vida y eso les está generando muchísimo, muchísimo estrés. Entonces, eso es lo que yo llamo un modelo de supervivencia, un paradigma de sobrevivir, de estar luchando por regresar a lo que tenemos como seguro, a nuestra certidumbre, a nuestro sentido de certeza, a nuestra zona de confort, a nuestro bienestar. Y eso probablemente puede ser estresante para muchos. Probablemente tú no te encuentras aquí en este foro escuchándome en esta noche por ello, sino tal vez por curiosidad. Y te doy la bienvenida. Me da mucho gusto y te agradezco de antemano que estés invirtiendo este tiempo, que inviertas esta confianza en esta idea. La sesión de hoy se conoce como Viviendo Libres. Y probablemente, yo lo sé, no es un nombre muy glamoroso, no es un nombre muy carismático. Vivir libres, ¿qué quiere decir eso? Suena como algo más que nada terapéutico y probablemente no es de mucho antojo, de mucha curiosidad. Pero en realidad me parece que es importante que comprendamos a qué se refiere esto de vivir libres y por eso es que decidí dejarle este nombre, porque es la posibilidad que tenemos de vivir en un verdadero y real sentido de libertad. Eh, Te quiero poner de alguna manera una metáfora. A mí me gusta mucho hablar con metáforas. Me gusta poner este tipo de mecanismos o estratagemas porque de alguna manera ilustran en una forma gráfica, en pocas palabras, lo que es todo un concepto que nos podría llevar mucho tiempo reflexionar. Y una metáfora lo ilustra tal vez con una imagen. Imagínate lo que son las olas en el mar. Imagínate lo que es el surfear, los surfistas, cómo van cabalgando esas olas. Imagínate cómo lo hacen. Imagínate el equilibrio que deben de mantener para ir surfeando la ola. Algo que es importante en esta metáfora, en este ejemplo, es de que el surfista no lucha con la ola, simplemente mantiene el equilibrio y deja que la ola se esté desplazando de manera natural y el surfista simplemente la va cabalgando, sin luchar con ella. Y tal vez se mueve en su centro de gravedad hacia un lado, hacia el otro, para seguirla cabalgando, para seguir surfeando la ola, pero es lo único que hace. Hay otras personas que procuran luchar contra la ola, mantenerse a flote. ¿Y qué es lo que pasa cuando te quieres mantener a flote? La ola te revuelca, ¿sí? Y la ola te estrella contra las rocas. No se trata de luchar contra la ola, se trata de cabalgarla. Ahí es donde viene la metáfora ilustrativa en este caso. Y me parece que es interesante que reflexionemos sobre esto, porque de lo que se trata cuando yo digo viviendo libres, es justamente de eso, cómo cabalgar la ola que estamos viviendo ahora, cómo cabalgar este cambio, cómo trascenderlo. Y probablemente ya sé lo que probablemente estés pensando. Yo soy libre, tú puedes decir. ¿A qué te refieres con libertad si yo soy libre? Y probablemente te refieres a la libertad de desplazarte, de ir de un lado al otro, de subir o bajar, de irte de viaje, de tomar decisiones. En ese sentido, yo te podría decir todos somos libres. Pero probablemente no somos libres en la medida en la que estamos siendo víctimas o siendo efecto de circunstancias que están más allá de nuestro control, vamos a decirlo así, de una ola. Y nos estamos resistiendo, tenemos la libertad para resistirnos. Y es ahí donde probablemente empieza el problema.
en el hecho de que nos estamos resistiendo. El planeta Tierra hoy está siendo efecto de una serie de cambios cosmológicos, geológicos, ambientales, y la humanidad por consiguiente está haciendo efecto de esos cambios también. Hay una ola, hay cambios en todo el planeta. Y eso nos está llevando a vivir conflictos bélicos, nos está llevando a vivir esas crisis económicas, esas crisis financieras. Y no sé si has visto recientemente las noticias, pero de nuevo se empieza a olfatear una crisis en el sector financiero, en los bancos, en la que estamos corriendo riesgos de recesiones, de depresiones económicas, etcétera. Todo eso está juntándose con todos los demás aspectos como la guerra, los cambios climáticos, las crisis sociales, la insatisfacción social que existe no en un país, no en dos, sino en muchísimos países. Hay protestas, hay manifestaciones, hay quejas. ¿Por qué? Porque estamos siendo víctimas o efectos de esta ola. Y justamente de eso es lo que se trata, de que comprendamos cómo es de que estamos viviendo eso, cómo lo estás viviendo tú, cómo lo estoy viviendo yo, y cómo podemos vivir de una manera diferente. Empecemos por reflexionar lo que quiere decir la palabra libertad. Ahí es donde empezaría mi reflexión contigo. ¿Qué quiere decir libertad? Mira, de diccionario lo apunté aquí. La libertad es la facultad para elegir de manera responsable la forma de actuar. Y ahí podemos empezar a desmenuzar rápidamente el concepto de libertad y en base a eso, que tú concluyas si tú te consideras libre o no, o de qué manera eres libre, si eres parcialmente libre, si tienes verdaderamente esa capacidad o esa facultad. La primera parte, elegir de manera responsable. Y ahí viene algo muy interesante, de manera responsable. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad, como su nombre lo dice, es la habilidad para responder. La capacidad que tú tienes para responder a las circunstancias de tu entorno. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo digo, no podemos controlar la lluvia. Si empieza a llover, no podemos impedirlo. Pero lo que podemos hacer es definitivamente, podemos negociar la forma en la que respondemos a esa lluvia. Podemos, en un momento dado, protegernos bajo un techo, podemos ponernos un impermeable, podemos sacar un paraguas, o podemos probablemente simplemente disfrutar la lluvia. La capacidad de responder o la habilidad de responder que tú tienes es justamente tu mayor sentido de libertad. Ahora, yo te hago una pregunta reflexiva. Existen dos aspectos en la conciencia humana que es importante que reflexionemos, o dos niveles de conciencia, lo que se conoce como el consciente y lo que se conoce como el famoso subconsciente. Los seres humanos tenemos tres grandes territorios de nuestra conciencia según plantean los estudiosos en la materia. El consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Y entre el consciente y el subconsciente se maneja el 100% de tu conciencia como ser humano. Y el supraconsciente es la totalidad de una conciencia tal vez planetaria, una conciencia colectiva. En esta ocasión no voy a hablar mucho sobre el supraconsciente. Vamos a enfocarnos en estos primeros dos. La propuesta es, en la pregunta que te quiero hacer, ¿en dónde crees tú que vives más? ¿En el consciente o en el subconsciente? Es decir, la mayoría de tus decisiones, las respuestas que tú estás dando en el día con día, en cada momento de tu vida, ¿desde dónde las tomas? ¿Desde el consciente o desde el subconsciente? Probablemente podemos abrir inclusive el foro de preguntas y respuestas para que tú vayas poniendo aquí
cuáles son tus opiniones al respecto o vayas lanzando algunas preguntas que al final de la sesión, con todo gusto, yo voy a procurar responder. Entonces, abramos ese foro de preguntas abiertas ahí en la parte inferior de la pantalla. Tú tienes esa oportunidad donde dice preguntas y respuestas y ahí puedes ir escribiendo y me encantaría invitarte a que fueras participando de manera activa en este foro y que me respondas. ¿En dónde vives más? ¿En el consciente o en el subconsciente? Eso es lo que es importante, que empecemos a reflexionar y darnos cuenta cómo ese sentido de libertad está condicionado por eso. Y si en realidad las respuestas que nosotros estamos dando a nuestra vida provienen del subconsciente o provienen del subconsciente. La respuesta que nos dan los científicos, que nos dan los psicólogos, que nos dan los neurólogos, es de que vivimos aproximadamente el 5% en el consciente y el 95% vivimos en el subconsciente. ¿Sí? Ya nos empiezan a llegar algunas respuestas. Creo que vivo en el subconsciente y de manera reactiva. Efectivamente. Vivimos reaccionando. Tomamos respuestas, vivimos de una manera reactiva hacia lo que es los efectos de nuestro entorno. No estamos siendo conscientes de la forma en la que actuamos, sino que respondemos de manera reactiva. Entonces, el sentido de libertad es la capacidad que tú tienes de manera consciente tomar decisiones responsables para elegir la forma en la que tú actúas. Ese es el punto importante. Entonces, en base a eso, en base al hecho de que nosotros en promedio fundamentalmente vivimos a través del subconsciente y respondemos de manera mecánica, de manera compulsiva, probablemente no somos tan libres. No estamos viviendo de una manera verdaderamente volitiva, voluntaria. No estamos tomando nuestras decisiones, aunque todo aparente que lo estamos haciendo, en realidad nosotros estamos viviendo de una manera fundamentalmente mecánica. Entonces, lo que es importante aquí es que comprendamos que en este contexto de vivir todos los retos que estamos enfrentando, todos los retos que estamos enfrentando, todo lo que estamos presenciando en el mundo, todo lo que estamos siendo testigos, todos los cambios, todo lo que vemos en las noticias. Y muchas veces esas noticias, por lo general, nos atemorizan, nos afrentan, nos amenazan. Entonces, ahí es donde vienen muchas veces las respuestas reactivas, las respuestas mecánicas. Y el ser humano tiene en el cerebro tenemos diferentes niveles de procesos. Y tenemos una parte del cerebro que se conoce como el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo. Y ahí tenemos fundamentalmente dos grandes tipos de respuestas. Son mecanismos de respuestas que, como yo comentaba la sesión pasada, se basan en función a las amenazas que nosotros tenemos del entorno. Y entramos en ese mecanismo de huir o de luchar, de defendernos, de defender nuestra zona de confort, nuestro status quo, cuando tenemos amenazas, cuando vivimos en miedos. Yo te preguntaría, ¿eres tú una persona que pudieras reconocer abiertamente que tienes miedos, sí o no? ¿Tienes miedos? Pon sí. ¿No tienes miedos? Pon no aquí en el chat, ¿sí? Y aquí es lo que es importante, que nos hagamos conscientes de que el mecanismo del miedo es un mecanismo de defensa natural. Y ese mecanismo de defensa natural que tenemos los seres humanos se basa en esta estructura o en esta estrategia de luchar o de huir. Luchamos, nos queremos enfrentar ante la situación y probablemente esto es algo que, si bien es una respuesta instintiva,
la podemos racionalizar. El cerebro izquierdo, el cerebro racional o intelectual, tiende a racionalizar esas respuestas y probablemente son amenazas en las cuales tú estás luchando en tu trabajo, en el contexto de tu vida cotidiana, con tu familia, con tus amigos. Estás luchando con algo por defender una postura, por defender tu dinero, por defender tu trabajo, tu zona de confort en general. O en ocasiones entramos en zonas de huida, mecanismos de huida. ¿Cómo puedo evitar eso? ¿Cómo lo puedo rechazar? ¿Cómo me puedo escapar de esto? Todo eso, de alguna manera, nos lleva a esas respuestas reactivas. Entonces, en ese sentido, no somos libres. No eres libre. Estás respondiendo de una manera mecánica, porque estás en un mecanismo de luchar o huir. Y aquí efectivamente, como están poniendo, pues eso es un mecanismo que primero tenemos que entrar en un proceso de autoobservación y es ahí justamente a lo que se refiere esta charla. ¿Cómo podemos vivir libres? ¿Cómo podemos vivir de una manera diferente y no ser efecto de las circunstancias? Los seres humanos, y yo lo comentaba, tenemos un promedio, según científicos, de 60.000 pensamientos. En un día cotidiano, fíjate nada más, tenemos de 50, 60, 70.000 pensamientos. Eso es lo que estamos pensando. Pensamos en una cosa, pensamos en otra, lo que tenemos que hacer. Y muchos de esos pensamientos son conscientes y muchos de esos procesos mentales o esos pensamientos son subconscientes. Es decir, no te das cuenta que estás pensando en eso. No te das cuenta que de pronto tu mente se absorbe, tu atención se va y empiezas a divagar en el infinito, en las lunas de Valencia. Te vas simplemente y empiezas a pensar en una serie de cosas y estás pensando y pensando y pensando y pensando. En un día, alrededor de 60.000 pensamientos. Lo que es interesante, repiten los científicos, es de que al día siguiente vuelves fundamentalmente a repetir esos 60.000 pensamientos. 5% consciente, 5% subconsciente. Entonces, 95% subconsciente, perdón. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo te pregunto, a ver, platícame la historia de tu vida. Platícame la historia de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué experiencias tuviste? Toda tu vida. Probablemente me vas a platicar una serie de cosas. Pero lo interesante del asunto también es de que como el 95% de tu vida es fundamentalmente subconsciente, tú no recuerdas realmente tu historia. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a inventar cosas de nuestra historia, que en realidad no fueron así. Esto está muy estudiado por la psicología transpersonal, por muchas corrientes psicológicas, científicas, neurológicas, está estudiado. Entonces, en promedio se dice que podemos recordar, si bien nos va, alrededor del 50% de nuestra historia. Y en base a nuestra historia, emitimos los juicios y tenemos las creencias de cómo es la vida porque pensamos que así la vivimos y pensamos que vivimos una serie de cosas que en realidad no fueron así. Si tú pudieras pasar una película a detalle de tu vida, te darías cuenta que muchas de las cosas que tú crees que recuerdas de tu vida fueron distintas. Ya las olvidaste. Y tendemos a rellenar nuestra historia con huecos. Esos huecos los tendremos a rellenar con nuestras propias interpretaciones. Esto es fascinante. Esto se me hace sencillamente delicioso reflexionar sobre eso, porque te pone a pensar, en realidad, en qué estás basando tus juicios sobre lo que es tu vida, sobre quién eres tú, sobre lo que tú puedes hacer. Tu mente se ha proyectado al pasado, a tu historia, una historia que el 50%, por lo menos el 50%, es ficticia, no fue así, y en base a esa historia inventada, tú te estás proyectando a vivir este momento presente y estás proyectando tus expectativas, tus ansiedades del futuro. Muchas corrientes terapéuticas de la psicología se basan en eso, en hacer una visita hacia tu pasado y en querer colapsar lo que se llaman creencias limitantes, en querer colapsar traumas complejos,
que tú tienes probablemente, que fueron construidos en el pasado y que subyacen muy en el fondo de tu subconsciente. Y algunas corrientes psicológicas dicen, si tú traes esas experiencias que están ahí latentes en tu subconsciente a tu consciente, o sea, las recuerdas, las haces conscientes, ya dejan de manejarte. Eso está muy bien, eso es muy bueno. Pero lo que es importante aquí es que comprendamos cómo es de que eso nos sigue afectando en la medida que no lo atendemos. ¿Sí? Tenemos miedos, tenemos dudas, tenemos creencias limitantes que nos están cuestionando constantemente y nos están afectando sin que nosotros nos demos cuenta. En ese sentido, no somos libres. Nuestras estructuras mentales están basadas fundamentalmente en 4 niveles neurológicos. Tú funcionas en 4 niveles neurológicos. Y estos niveles neurológicos, algunos están condicionados por tu consciente y otros están condicionados desde tu subconsciente. Eh, el primer nivel es el primer nivel neurológico, y esta es una propuesta de la programación neurolingüística que fue desarrollada por un investigador que se llama Robert Dilts. ¿Sí? Robert Dilts. Él acuñó esta tecnología o este modelo que le llamó modelos neurológicos o niveles neurológicos del ser humano. El primer nivel es el más elemental y es en el que tú y yo estamos en este momento probablemente. Estamos negociando con nuestro entorno a través de este 5% de nuestro consciente, de lo que tú consideras que estás viviendo en este momento y la atención que tú tienes en el aquí y el ahora, en este momento que me estás escuchando, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo. Pero la otra parte, ese 95%, está atento. Y aunque tú no lo tienes consciente, está reaccionando en este mismo instante. Y se te están disparando una serie de pensamientos que tú no llegas a concientizar, muchos racionales, otros más intuitivos o más emocionales, todo depende de qué parte del cerebro estás trabajando. Y desde la parte racional tú te estás cuestionando los qué es, los para qué es, y si esto es cierto, y cómo lo sustentas, y en qué te basas, Javier, en cómo te fundamentas, quién dijo eso, qué corrientes científicas lo respaldan, en fin, la parte racional, la parte analítica. Pero la parte emocional, el cerebro derecho, la parte del hemisferio cerebral derecho, empieza a vivir otra experiencia. Dices, esto sí me hace sentido, te dispara emociones, lo intuyes, te late, vives otro tipo de experiencias. Y unas y otras están entre el 5% y el 95% de tu subconsciente. Ese nivel de pensamiento se conoce como el nivel de las actitudes. Cómo tú te relacionas con tu entorno, tus mecanismos de comportamiento, todas tus conductas. Y eso es lo que tú recuerdas. Pero una vez más, pongamos en perspectiva el hecho de que día con día, tú vives 60,000 pensamientos, de los cuales la gran mayoría no los haces conscientes, y sin embargo así es como tú te relacionas. Entonces tú tienes respuestas con la gente, te relacionas en el contexto de tu familia, en el contexto de tu trabajo, con tu propia persona. Te dices muchas cosas, tienes un diálogo interno, lo que se llama la conversación privada, lo que tú te dices, y eso es muy importante, lo que tú te dices a ti misma, lo que tú te dices a ti mismo, y que no te das cuenta. Y es ahí donde hay un gran peligro, porque muchas veces te dices, soy esto, soy lo otro, qué mal estoy, no puedo, esto es imposible. Y hay una conversación privada que es peligrosa en la medida en la que te está constriñendo tu mundo, te lo está limitando, te lo está haciendo cada vez más estrecho, más angosto. Y eso es algo que tú no quieres permitirte. Eso es algo que tú no debes de permitirte. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que tú estás viviendo. Hay un proverbio, hay un proverbio oriental que dice, si tú quieres saber cómo va a ser tu vida mañana, ve tus pensamientos hoy. Si tú quieres recordar lo que pensaste ayer, ve tu vida hoy. Porque el hoy es el resultado de lo que pensaste ayer y mañana es el resultado de lo que estás pensando hoy.
Entonces tenemos que ser efectivamente observantes con este tipo de cosas y comprender que nuestras actitudes es el resultado de nuestras interpretaciones de la vida y cómo nosotros estamos reaccionando. El siguiente nivel que propone Robert Dilts en sus niveles neurológicos es el nivel de las capacidades. Tú te relacionas con el entorno, con tu vida, y cuando digo entorno me refiero a todo lo que tú percibes con tus sentidos, los seres humanos con los que interactúas, todo tu entorno, tu hogar, tu espacio de trabajo, la experiencia que tú vives día con día, desde el momento que te despiertas y te levantas de la cama hasta el momento que tú te acuestas, toda la experiencia de tu entorno. A eso es a lo que me refiero por tu entorno. Entonces, yo mencionaba que el primer nivel es el de las conductas o el de las actitudes que tú estás desarrollando constantemente. Pero hay un nivel más profundo todavía. Y este siguiente nivel es el nivel de las capacidades. Entonces tú dices, yo me comporto y yo tengo la capacidad para hacer esto, esto y esto, y las conductas que tú desarrollas están en función a las capacidades que tú tienes. Entonces, si a ti te dicen, ¿puedes tocar piano? Tú dices, no, no puedo tocar piano porque no soy capaz, no sé tocar piano. O sea, tus actitudes están condicionadas a un nivel superior que es el de tus capacidades. Las capacidades marcan las conductas o las actitudes que tú tienes. Entonces, la pregunta que tú te quieres hacer aquí, y te la quieres hacer de la manera más reflexiva posible, es ¿de qué eres capaz? ¿De qué te crees capaz? Porque aquello de lo que tú te crees capaz es lo que va a marcar tus conductas o tus actitudes conscientes o subconscientes. El siguiente nivel, y aquí es donde se empieza a poner cada vez más interesante el asunto, el siguiente nivel neurológico es el nivel de las creencias. Y aquí la clave es la siguiente. Tus creencias marcan tus capacidades y tus capacidades marcan tus conductas. O visto al revés, tú te comportas en la medida de tus capacidades y tus capacidades son definidas por el sistema de creencias que tú tienes. Ahora bien, hagamos una pausa aquí que me parece importante. Las creencias están condicionadas por tu pasado. Lo que tú crees que eres capaz o no está basado fundamentalmente en lo que tú has vivido en el pasado hasta el día de hoy. Espero que estés de acuerdo conmigo. Tú dices, yo creo que soy capaz de esto en la medida que yo he adquirido la capacidad o lo he estudiado o en la medida en que lo intenté y no pude y fracasé, no, ya no soy capaz, no puedo. Y te empiezas a infligir el no puedo en tu vida. Te empiezas a meter ese constructo mental, lo que se conoce como una creencia limitante, en tu vida. Y de nuevo, juguemos con el hecho de que muchas veces este no puedo es subconsciente. No sabes que te estás diciendo no puedo. Entonces tu sentido de libertad se ve restringido por el hecho de que estás diciendo no puedo, aunque no eres consciente que te estás afirmando eso, que lo estás declarando en tu vida. Te estás poniendo una frontera. Te estás poniendo una pared enfrente sin darte cuenta. Y las apariencias marcan que las circunstancias son las que te están diciendo que no puedes. Alguien más, tu jefe, tu familia, tu pareja, tú, no sé, es el que tú crees que te está poniendo esa limitación o frontera. Pero en realidad eres tú subconscientemente. Entonces, lo que tenemos que reflexionar aquí es de nuevo eso. Vamos armando nuestra escalera. Creencias que marcan capacidades, capacidades que marcan conductas. Y finalmente, el último nivel que está dentro de la escalera, dentro de la pirámide de Robert Dilts, la pirámide, es el nivel de la identidad.
¿Quién crees que eres? ¿Cuál es tu sentido de identidad? Y es ahí donde tenemos que llegar a bucear, a profundizar lo más que podamos en reflexionar quién soy, qué es lo que quiero, para qué lo quiero. Y es ahí cuando tú entras en ese nivel de introspección, en ese nivel de autoobservación, en ese nivel de reflexión profunda, cuando tú empiezas a empoderar tu sistema de creencias, tus creencias empoderan tu nivel de capacidades y en base a tus capacidades tú vas a empezar a comportarte de una manera diferente. Pero no lo vas a poder hacer en la medida que tengas esos miedos. Los miedos, comentaba yo la sesión pasada, están basados en tu pasado y se proyectan a tu futuro, pero no están en el momento presente. Repito esto, los miedos están basados en tu pasado porque están sustentados en un sistema de creencias y se conocen como creencias limitantes. Y estas creencias limitantes marcan lo que tú puedes o lo que tú no puedes hacer. Pero quiero ser claro en algo. Son creencias, no es la realidad. Y sé lo que lo que puedes estar pensando y lo que me quisieras decir. De alguna manera, estas creencias no son como yo lo estoy diciendo creencias. Tú dices, Javier, es la realidad. Pero la realidad es solamente el constructo que tú tienes de lo que tú percibes. Es lo que tú crees que puedes o no puedes hacer. El miedo es fundamentalmente el conjunto de creencias limitantes que te marcan emociones que están fuera de tu control. Y tú estás en un constante estado de lucha o de huida. Estás defendiéndote. Y cuando tu cerebro está en un estado de lucha o huida, como lo marcan los neurólogos y los psicólogos, ese mecanismo que tenemos de lucha o huida, hay ciertas partes de tu cerebro que se encargan de desarrollar tu innovación, tu creatividad, la parte intuitiva, se bloquean, se apagan momentáneamente porque se privilegian los mecanismos de defensa. Se privilegian porque estás en un estado de defensa, de lucha o huida. Cuando tú estás constantemente escuchando las noticias, estás constantemente inmerso en todo lo que está sucediendo en el mundo, y aquí es donde empiezo a alambrar todo mi sistema de reflexiones, todas las ideas que te estoy compartiendo, tú te mantienes en un estado de lucha o huida constante. Y tu cuerpo, el cuerpo humano, no está diseñado para mantenerse en ese estado por mucho tiempo. Entonces empiezas a generar niveles de estrés crónicos. Esos niveles de estrés se traducen en enfermedad, se traducen en estados de ansiedad crónicos. Yo tengo gente con la que trabajo y que viven esas experiencias de ansiedad. Y eso es lo que les he comentado. Tenemos que soltar ese pasado. Tenemos que entrar en un paradigma completamente diferente. Tenemos que entrar en un sistema de autoobservación distinto. Y justamente estas pláticas que yo estoy compartiendo contigo están enfocadas a darte una posibilidad, una forma diferente de ver las cosas. Que tú te des cuenta justamente esto, y ojalá que esto fuera mío, que fuera invención mía. Ojalá, pero no. Este es el resultado de muchas investigaciones. Yo me lo he pasado estudiando y revisando las propuestas científicas, las propuestas neurológicas, psicológicas, las propuestas filosóficas, y todas convergen en esto. Tú te creas tu propia realidad. ¿De acuerdo? Y la pregunta que sale aquí es, bueno, ¿y qué hago al respecto? Justamente lo que te estoy diciendo. Lo primero es entrar en un estado de reflexión y que tu cerebro izquierdo apruebe esto como una posibilidad. Tu parte racional, tu parte analítica, que diga, ok, esto no es una invención de un loco. Esto está sustentado científicamente.
Y hoy la ciencia está cambiando dramáticamente de lo que son los modelos tradicionales científicos, la ciencia tradicional, en la que teníamos que entrar en una relación con nuestro entorno y hay una realidad que es absoluta y que es inamovible y tenemos que estarnos defendiéndose de esa realidad. Hoy, a través de la física cuántica, a través de la psicología transpersonal, empezamos a hacer ese maridaje con las filosofías antiguas, ancestrales de la humanidad, de diferentes partes del mundo, porque todas apuntan exactamente a lo mismo. Todas nos dicen lo mismo. Desde los fenicios, los babilonios, los judíos, los mayas, los aztecas, todas las filosofías del mundo hablan exactamente de lo mismo, en diferentes aspectos, de diferentes formas. Todas las religiones del mundo nos proponen prácticamente lo mismo, pero no lo hemos escuchado, porque estamos en un hemisferio racional que nos dice tenemos que construir nuestro sentido de felicidad, nuestro sentido de realización a través de luchar, huir, a través de esforzarte a trabajar, a través de procurarte un bienestar, una seguridad material. Y en la medida que tú logres una seguridad material, tú vas a estar bien. En la medida que tú te encajes, te encuadres en este paradigma social que te vende la mercadotecnia en la televisión, que dice, si tú tienes esto, esto, esto y esto, tú vas a ser feliz y tú vas a alcanzar tu sentido de felicidad y de realización. Me llama la atención a este respecto lo que dijo un filósofo que se llamó Krishnamurti en el siglo XX, no hace mucho tiempo atrás. Krishnamurti decía, no podemos considerar que una persona sea sana cuando pretende encajar en un paradigma que está enfermo. Si de origen pensamos que el paradigma en el que estamos viviendo y como lo marcan algunos de los síntomas más dramáticos que existen en las sociedades más avanzadas económicamente, sociedades de las más evolucionadas, están viviendo esos problemas. Te menciono, por ejemplo, el caso de Japón. En Japón hay un concepto para lo que es el estrés crónico. Se llama Haroshi. Y Haroshi es el nombre que los japoneses le dan a la muerte por estrés. A la muerte por estrés. Algunas organizaciones en Japón están trabajando un promedio de 60 horas a la semana. 60 horas. Y hay gente que está colapsando, les están dando infartos y están cayendo de cansancio y de desgaste por estrés. Otros no están muriendo por infartos, otros están suicidándose. Haroshi es el fenómeno de la muerte por estrés. ¿Y cómo es posible que esto esté sucediendo en una de las sociedades tecnológicamente más avanzadas del planeta, que supuestamente debería de tener uno de los niveles de felicidad más avanzados? Una de las grandes ironías es de que en Japón, la filosofía japonesa ancestral, la filosofía antigua, habla de principios poderosísimos y bellísimos, y uno de ellos es el Ikigai. Ikigai es la forma de vivir plenamente. Y en ciertas zonas, en ciertas ciudades de Japón, como en Okinawa, por ejemplo, se ha descubierto que la longevidad es impresionante. Hay gente que vive promedio más de 100 años. Y se han hecho estudios para descubrir cómo es de que se ha desarrollado una gran longevidad en esas zonas del mundo. Y se ha descubierto esta cultura, la cultura de Ikigai. Ikigai, te propongo que lo investigues. Es vivir con fluidez, vivir con liviandad, vivir con frescura, con soltura. Porque cuando tú haces eso, tu cerebro sale de la zona del modelo de luchar, huir o esconderse a un modelo de creatividad. Y entonces se activan las zonas de creatividad, de innovación, ¿sí?, de liviandad, otras zonas del cerebro. Y esto se ha mapeado a través de tomografías computarizadas del cerebro, en la que se ven como una persona que se encuentra en un alto estado de estrés está en un chisporroteo, ¿sí? Y hay mucha incongruencia cerebral.
O sea, se ven como luces así por todos lados. ¿Sí? Se empiezan a iluminar y apagar de una manera totalmente incongruente y descontrolada diferentes partes del cerebro. Pero una persona que está en un estado de relajación, en un estado de introspección, de meditación, se empiezan a iluminar áreas y fundamentalmente las áreas frontales del cerebro, los lóbulos parafrontales, se empiezan a iluminar, la parte occipital, la parte central del cerebro se empieza a iluminar, pero de una manera armónica. Y esto es muy interesante. Y eso es el producto, de, por ejemplo, de una cultura Ikigai. Entonces podemos pasar de la lucha del paradigma de Haroshi, porque no solamente en Japón lo hay. Hay gente, y yo como consultor que soy en empresas, hay empresas que se enorgullecen de decir, aquí trabajamos hasta las 8 de la noche, las 9 de la noche diario, y es mal visto. Es mal visto el empleado que sale a las 5 o las 6 de la tarde, a su hora de salida. Es muy mal vista esa persona, como irresponsable, como que no quiere trabajar, como que no está comprometido. Por otro lado, hay empresas que ya están entrando, producto de la pandemia, producto del modelo virtual de hacer oficina en casa, están entrando en paradigmas de 33 horas, 30 horas, o sea, trabajando 4 días a la semana. Y se han dado cuenta que los niveles de productividad se disparan. Hay mucho más productividad en empresas cuando trabajan de esta manera y entran en modelos de Ikigai, por ejemplo, que cuando están trabajando 50 horas, 60 horas y generan esos problemas como Haroshi. Eso sucede en Japón, sucede en Estados Unidos, sucede en muchos de los países de Europa Occidental. Las sociedades más avanzadas tecnológica, culturalmente, son las que probablemente están más estresadas. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, queridos amigos. Tenemos que ser más libres. Y la libertad no es un acto o una facultad que tú adquieres a través de negociar una relación con la gente que te rodea. La libertad no es un acto que tú, una facultad o una capacidad que tú adquieres porque te la confiere tu paradigma cultural o social o político. Tú puedes sentir que eres libre. En cierta parte estoy de acuerdo contigo, concuerdo, y te respeto por eso. Pero pregúntate de qué manera tú estás dependiendo de temores, de dudas, de esas creencias limitantes, de los grandes no puedos, esto es difícil, esto es imposible. El cuento que te cuentas, como se dice en la psicología, el cuento que te cuentas a ti misma, a ti mismo, de no puedo, no soy capaz. Estamos a la distancia de una idea para cambiar nuestro paradigma, porque todo está basado en una estructura de creencias. Entonces, en la medida en la que nosotros sigamos viviendo en un paradigma de miedo, no vamos a ser libres. No vas a ser libre, o vas a ser libre parcialmente. Algunas cosas sí tienes esa libertad, otras cosas no. Se han incrementado las amenazas de riesgos, de crimen, de asalto. ¿En qué manera eres libre si tú tienes esos temores a salir? ¿En qué manera eres libre si tienes temores de intentar algo en tu vida? ¿Quiénes de ustedes tienen sueños, anhelos, proyectos de vida que los han dejado en el cajón guardados por el miedo a fracasar? Decir, prefiero no intentar. Como decía Mario Benedetti, prefiero aquel que falla porque intenta y no aquel que es perfecto porque no ha intentado nada, no se ha atrevido. Al final de cuentas, la forma de trascender es dejar huella y compartir. Y compartir lo que tienes y darlo con amor, darlo con entrega, darlo con pasión, atreverte a romper tus fronteras limitantes, esas creencias que tú construiste en un pasado que ni siquiera recuerdas a cabalidad y que crees que es tu realidad
Y ahí se construyen esos no puedos. Esto es difícil, esto es improbable, no creo que lo pueda hacer. Atrévete, atrévete. Trasciende en la medida en la que tú te atrevas a desafiar esas fronteras y decir, a ver, sí, eso no puedo, lo voy a intentar de nuevo y lo voy a hacer de nuevo, una y otra vez, otra vez. De manera tal de que cuando llegue tu día, llegue tu hora de partir de esta vida, tú no te quedes con las frustraciones de lo que hiciste, bien o mal, sino de lo que no hiciste. Es decir, quédate con la idea que por lo menos lo intentaste, luchando. No vivas con esa experiencia del miedo a perder. Mejor conéctate con la experiencia de la emoción de ganar. La emoción de ganar. Conéctate con esa emoción. Y es ahí donde está la gran diferencia. Y puedes hacer esta práctica de liviandad. Puedes vivir esta coherencia. Puedes vivir este sentido de una vida más liviana. Una vida más fluida. Hay todo un trabajo. Hay muchas investigaciones sobre lo que es la experiencia de la felicidad. Un investigador que ya falleció se llamó Mihaly Csikszentmihalyi y escribió un libro que se llama Fluir, justamente Fluir, el arte de soltar y vivir en liviandad, vivir con un corazón ligero, vivir con un corazón liviano. La liviandad. Cuantos más pesos o cargas tú encuentres en tu corazón, más oportunidades tienes de vivir liviano. Entonces, la sugerencia para ti en esta noche es de que vivamos mucho más livianos, más ligeros, y que nos demos la oportunidad de vivir con atrevimiento, corriendo riesgos, viviendo libres. Por eso se llama esta conferencia así. Esto es básicamente, de una manera sucinta, lo que te quería compartir en esta noche. Cómo vivir libres. Primero, darnos cuenta de que podemos expandir nuestro sentido de libertad, nuestro sentido de realización. Pero lo podemos expandir 10 veces, 100 veces de lo que tenemos ahorita. Si tú eres una persona que tiene su sentido de realización hecho, que tú dices, mi vida es plena, está balanceada en cada uno de los aspectos de mi vida, enhorabuena, te felicito. Ahora, te propongo que puedes expandirte a fronteras insospechadas. Si tú eres una persona que tiene retos de miedos, de frustraciones, ansiedades, expectativas, cansancio, con mayor razón, tienes la capacidad de cambiar tu paradigma, de vivir de una manera diferente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La práctica de la autoobservación, soltar y en vez de conectarte con el miedo a perder, conectarte con la emoción a ganar, a realizarte, conectarte con ese ser que tú vive dentro de ti, que tú eres en potencia y que está luchando por nacer. En ti hay dos experiencias, un ser que lucha por nacer, una realidad diferente, más liviano, más pleno, y otro ser que lucha por no morir, tu ego, tu constructo de defensas, de mecanismos de supervivencia, de defensa, de huida, y que está luchando por no morir. Y ambas voces están luchando por tener tu mayor atención. Hazlas conscientes. Vive diferente. Bien.